tropecé con una cruz. Tropecé con una cruz. ¿Qué quiere decir con todo esto? Mire, vamos a ir desglosando. Quiero poner un poquito en el contexto de lo que vamos a compartir el día de hoy. Y quiero hablarles partir con algo acerca del nacimiento de Jesús. Todos sabemos que el nacimiento de Jesús fue profetizado, ¿verdad? Durante muchos años fue profetizado el nacimiento de Jesús. Y lo más increíble es que aún antes que naciese Jesús ya estaba profetizada una segunda venida. Eso fue lo más increíble. Pero dentro de todo esto, el nacimiento de Jesús se llevó en un contexto social, político y religioso muy extremo. No es lo mismo que Jesús haya nacido en el siglo XXI que lo que cuando nació en esos entonces. ¿Se acuerda que hubo un tiempo de 400 años de silencio en donde no hubo profecía, no hubo una palabra del cielo, no hubo ningún profeta que se levantó antes que naciese Jesús? Entre que termina el Antiguo Testamento y comienza con el nacimiento de Jesús, hubieron 400 años de silencio. Y durante esos 400 años hubo un contexto que fue totalmente modificado. Dios trabajó en la sociedad para lo que iba a acontecer en esos entonces, porque se debía preparar el nacimiento del Salvador, del Mesías. Se tenía que preparar. Entonces, en esos entonces, no era un nacimiento cualquiera. No era simplemente que haya nacido un Salvador, sino que aparte de ser profetizado, el contexto en el que estaba también era importante. ¿Por qué? Porque no da lo mismo, porque cada vez que un niño nace, debemos analizar también el contexto que nacimos. Imagínense que anteriormente, en esos entonces, se tomaba demasiada relevancia e importancia en los nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes tenía un nombre específico. En el Antiguo Testamento Dios le decía, o los hombres, la Biblia decían, le voy a colocar este nombre a mi hijo porque esto pasé, porque viví una angustia, porque viví una tristeza, o también fui victorioso, pero voy a ponerle este nombre porque viví esta experiencia. Y siempre ponían un nombre determinado a las personas. Hoy en día esa importancia o esa relevancia ha ido quizás un poquito menguando. ¿En qué sentido? Porque antes los papás les gustaba colocarle el mismo nombre a los hijos, ¿cierto? Que si se llamaba Carlos, terminaba el hijo Carlos, el sobrino Carlos, y seguía hacia abajo el mismo nombre. ¿Se acuerdan de eso, no? Pero después pasaron los años y ya la relevancia del nombre para mantener la tradición del papá, del abuelo, de quien sea, comenzó a cambiar. Después aparecieron los Backstreet Boys y hoy en día los Brian, los Kevin, y todos ellos son productos de una generación que marcó en ese entonces la música. Entonces ya no era un orgullo de papá, era un orgullo porque a la mamá estaba enamorada del Brian, estaba enamorada del Kevin, ¿verdad? O Chayanne, ¿verdad? Y de ahí vienen muchas cosas. Y también, ¿qué decir de los futbolistas? Hay papás que le encanta ponerle los nombres de los futbolistas a los hijos. Bueno, ¿lo has escuchado o no? O solo yo tengo vecinos así. De hecho, cuando vivía con mis papás, hace años atrás, había un niño que le pusieron Elvis. Porque los papás en su generación eran fanáticos acérrimos de Elvis Presley. Entonces, así los nombres comenzaban a tener una connotación especial porque algo marcaron en su vida. Entonces, ¿y por qué le cuento esto? Para que entendamos el contexto en el que estamos. Hoy en día quizás los nombres pueden tener un significado bonito, ¿verdad? Pero en esos entonces el contexto social era difícil. Era difícil a tal punto que cuando se hacía algo que estaba fuera de ley, las personas eran apedradas, las personas morían a causa de esos errores, esos pecados. Sobre todo las mujeres las pasaban muy mal porque eran más expuestas y ellas eran las que estaban apedradas. Las que cuando cometían adulterio, pero si el hombre cometía adulterio a él no le pasaba nada, pero a la mujer sí. Entonces era muy machista también en ese entonces el contexto en el que estaba. ¿Pero por qué le digo esto? Porque en el libro de Mateo, capítulo 1, cuando usted lo pueda leer en su casa, se va a dar cuenta que el capítulo 1 de Mateo habla acerca de la genealogía de Jesús. Y comienza a enumerar las generaciones, el nombre del Padre, del Hijo, después el Hijo que tuvo, y así sucesivamente. Y como le mencionaba recién, las profecías bíblicas de los tiempos antiguos hablaban acerca del nacimiento de un Mesías, acerca del nacimiento del Jesús, del que conocemos hoy en día que es nuestro Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en donde Jesús ya comienza, o sea, donde Dios dijo, ya este es el tiempo en donde tiene que llevarse a cabo la profecía del nacimiento de un Salvador. ¿Y de dónde nació Jesús? De una mujer que era virgen.
Entonces, volviendo al contexto de ese entonces, imagínense ella siendo virgen, llegando con su esposo, con José, para decirle, estoy embarazada. Y decirle a alguien, estoy embarazada del Espíritu Santo, cuando antes tuvieron 400 años de silencio, wow, eso es difícil de creer, ¿o no? Entonces, quiero que entendamos el contexto donde estaba. Entonces, para José no era simplemente decir, ya yo le creo. Porque el contexto donde estaba significaba que tenía que ser apiedrada, María, tenía que haber sido castigada por lo que estaba pasando. Por lo tanto, el contexto, repito nuevamente, donde estaba Jesús, no fue cualquiera, tanto para María como también para José. Porque José tenía en su misión ahora que recibir a la mujer de un hijo que no había nacido directamente de él. Ahora, fíjese que lo más increíble, vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 15. Luego de hablar de mucha genealogía, de varias, usted como le decía recién, lo pueden leer en el capítulo completo, el libro de Mateo 1. Luego el versículo 15 dice, y Eliud engendró a Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Pero mira lo que dice acá. ¿Y Jacob engendró a quién? ¿A María o a José? Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Pero lo que más me llama la atención es que en este versículo que estamos leyendo acá dice que dentro de la genealogía de quién era hijo, padre, hijo hacia abajo, no era María, sino que era José. Entonces, ¿cómo puede ser posible que siendo José parte de la genealogía, en qué momento entra Jesús para ser parte de la genealogía completa? Sino hasta que José aceptó a María con su bebé y se hizo cargo de ese hijo. Y cuando se hace cargo de ese pequeño, se hace cargo de Jesús, de ese hijo, pasa a ser parte de la genealogía y parte de todas las profecías bíblicas que vemos hasta el día de hoy. Pero el que tenía el linaje era el hombre. Pero también el hombre tenía la potestad de hacer que ese hijo fuera parte de su linaje, aun cuando quizás no haya salido directamente de él. ¿Se va entendiendo el contexto? Amén. María no estaba mencionada quizás en el linaje, sino que ella era la esposa de José. Por lo cual, para que Jesús fuera parte de una herencia, José tenía que tomar una decisión. Para que nosotros podamos, o nuestros hijos puedan ser parte de una herencia en el Señor, nosotros somos los que debemos tomar una decisión para que luego nuestros hijos sean los que continúen con ese llamado, con ese legado o tengan esa herencia. En otras palabras, José se tuvo que hacer cargo de un peso que parecía que no le correspondía. José se tuvo que hacer cargo de algo que quizás no era de él, pero lo aceptó y él entendió que esto ya no era algo humano, no era un error, no fue una infidelidad, no fue que estuvo con otro hombre, María, sino que fue directamente de parte del Señor. Entonces, parto contando esto porque en la vida muchas veces nos va a tocar hacernos cargo de cosas, de situaciones o incluso de llamados que a veces no queremos. Que a veces parecieran que no vienen directamente de nosotros o no hayan nacido de nosotros, pero nos llegó a nuestros caminos. Y no es extraño saber de que en la Biblia, si usted ve una iglesia, o cuando usted, sobre todo las iglesias católicas, cuando usted entra, lo primero que ves, aparte de la Virgen y de la estatua, siempre va a haber una cruz. Siempre va a haber que hay una cruz en una iglesia, siempre se va a hacer mención. Nosotros acá también cuando hablamos de la Santa Cena, siempre hablamos de una cruz. Siempre hablamos de que la cruz es un simbolismo especial para los cristianos. ¿Por qué? Porque el simbolismo de una iglesia, de los cristianos, no es una corona, sino que es una cruz.
no es una corona de victoria necesariamente, sino que es una cruz. Porque esa cruz fue la que marca un antes y un después en nuestras vidas. Es la cruz la que hace que las personas, cuando caemos a los pies de esa cruz, podamos nosotros nuestras vidas ser transformadas y cambiadas. Por lo tanto, en este emblema que es la cruz del Señor, ¿verdad? Es lo que nosotros hoy en día la tomamos porque dice en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. ¿Por qué es tan importante tomar la cruz? Porque es tan importante que para Jesús, que Él haya dicho, sabes que si quieres ser mi discípulo, no te va a pasar nada. Yo voy a mandar mis ángeles para que protejan y nadie te haga nada. A tus enemigos les voy a mandar fuego para que los consuma. Les voy a mandar lepra a los que te tengan envidia. Les voy a mandar cualquier mal. No, al contrario, Jesús siempre le dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. O sea, siempre desde un principio Jesús le dice, el evangelio se paga un precio. En el evangelio sí se paga un precio. Pero la victoria que está después de ese sacrificio, después de ese esfuerzo que se hace, es más grande que cualquier cosa que podamos pasar como adversidad. Siempre el resultado de posterior a una cruz va a ser una resurrección para todos aquellos que la toman. Para algunos pueden ser una carga, para algunos pueden ser una señal de molestia, incluso hasta de incomodidad. Pero para otros saben que después de esa incomodidad, saben que después de esa muerte hay una resurrección que nos está esperando gloriosa para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Pero una resurrección que no solamente va a ser cuando nos vayamos con el Señor en la vida eterna, sino que también hoy podemos vivir tiempo de resurrección en nuestra vida, tiempo de resurrección en su familia, tiempo de resurrección en su economía, tiempo de resurrección con la pareja, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Hay tiempo de resurrección que podemos experimentar hoy. Pero siempre antes de una resurrección, ¿qué tiene que haber? Una muerte. O sea, si queremos vivir el poder de la resurrección, tenemos que saber que en algún momento de nuestra vida tenemos que morir. Tenemos que menguar. Tenemos que hacer del evangelio algo nuestro. Y quiero hablarles acerca de un hombre que se habla muy poco en la Biblia. Estaba viendo que en la Biblia hay cerca de 30.000 aproximadamente versículos. Cerca de 30.000 versículos. Y la Biblia solamente en 3 versículos habla de esta persona. Y nada más que eso. Y hay personas que aparecen en la Biblia que solamente aparecen fugazmente, hablan un par de versículos, pero fueron tan trascendentales que esas personas marcaron una generación, marcaron hasta el día de hoy un significado algo grande en la historia. ¿Se acuerdan? Hay un versículo que habla de la oración de Jabes, ¿se acuerdan? Oh Señor, si me bendijeres. ¿Se acuerdan? Solamente aparecen un par de versículos y él fue grandemente bendecido. Hay personas también que aparecen muy pequeños, muy poco en la Biblia, como también este hombre que se llama Simón de Cirene. ¿Alguien lo ha escuchado? Simón de Cirene. Como le decía recién, Simón de Cirene es una persona de las que se aparece muy poco en la Biblia. Se habla en 3 versículos y se habla en los 3 evangelios. Pero su sencilla mención en la Biblia no lo hace pasar desapercibido en la historia, sino que quiere darle una relevancia importante y una participación bastante destacada de lo que estaba haciendo. Y Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Vamos a leer el libro de Mateo 27, versículo 32. Dice, cuando salían, imagínense que Jesús en el contexto donde estaba, ya estaba siendo golpeado, ya había sido maltratado, ¿verdad? Ya había sido brutalmente golpeado Jesús y comenzó su camino por la vía dolorosa hasta el Gólgota. Y en ese caminar Jesús, claramente por su condición física en la que se encontraba, ya no era capaz
de llevar una cruz, porque humanamente ya era imposible, se hacía demasiado difícil el estar llevando una cruz, por el dolor, por las heridas, por un montón de cosas. Y de repente apareció alguien, y dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba, ¿cómo? Simón. Y a este obligaron a que llevase la cruz. Y eso es todo lo que aparece de él en la Biblia. Apareció un hombre que simplemente llegó. También en el otro evangelio, cuando habla de Simón de Cirene, dice que él venía del campo y que apareció en ese lugar. ¿Qué se sabe por la historia acerca de este hombre? Que, bueno, Cirene era del norte de África. También se habla de que él era judío por el nombre que llevaba, porque era muy común de esos entonces. Pero es aquí cuando este hombre aparece en escena, simplemente porque quizá era los días de Pascua y él llegó, porque era parte de la tradición, a ese lugar y llegó como un espectador, así como todos nosotros. Se ha dado cuenta que de repente él llegó. Yo no me imagino que él haya orado antes. Ojalá yo pueda llevar la cruz de ese que están ahí crucificando, que están apedreando, que están golpeando. Ojalá yo pueda hacerlo. Yo creo que simplemente llegó a ese momento y vio lo que estaba pasando y llegó a verlo cómo estaba ocurriendo todo este proceso. Él solamente llegó como un expectante, como un espectador, como cualquier persona, así como si nada, sin saber lo que podía acontecer sobre su vida. Y aquí podemos echar a andar la imaginación de muchas cosas. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué llegó en ese preciso momento? ¿Por qué no fue Simón y no fue alguien más? ¿Por qué no fue una mujer? ¿Por qué no fue un niño? ¿Por qué no fue? Y para que tenía que haber, también se dice la historia que para que haya tenido que llevar la cruz, tenía que haber sido alguien quizás hasta un poquito más fornido, un poquito más con músculo, como el Christopher ahí, grandecito, ahí, con musculoso, fornido, para llevar un peso de una cruz que era bastante pesada. Pero a él no se lo preguntaron, se lo obligaron a cargar una cruz. Yo creo que él para que la hayan obligado, tiene que haberse negado. ¿Pero por qué? ¿Por qué me dijeron que yo lo lleve? No, si no tengo nada que ver acá, si yo ni lo conozco, no soy ni su discípulo. Si ni siquiera era discípulo de Jesús. No era nadie, era simplemente una persona que estaba caminando viendo todo ese proceso. Era un curioso que estaba mirando cómo otros golpean a Jesús, lo podía estar mirando quizá atónito, como también con mucho dolor. ¿Quién sabe? Entonces hacemos andar la imaginación de por qué estaba ahí, cómo se había llevado. Quizás lo vieron entre medio de la gente, que sobresalía su cabeza o sobre la multitud, no sé. Pero lo llamó. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan y un propósito determinado para ese hombre, para ese momento específico sobre su vida. ¿Por qué se lo digo? Porque entendemos que no existen las casualidades ni las coincidencias en el Señor. ¿O sí? Todas las cosas que Dios hace, las hace con un propósito. No hay coincidencias. A todos el Señor nos ha llamado con un propósito específico. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, Él se encarga de encaminar todas las cosas para que algo acontezca. Dice en otra versión del otro evangelio, dice que Él venía del campo, venía del trabajo, venía de su jornada de trabajo. A ver, quizás tenía que pasar por ese lugar antes de llegar a su casa. Pero él llegó y Dios se encargó de preparar todas las cosas para ese momento. Y era el propósito de Dios que apareciera Simón en ese momento y en ese lugar exacto. Y no fue por voluntad propia, sino que fue obligado a cargar una cruz. Yo creo que nadie se levanta en la mañana orando, Señor, hoy te pido que me mande una prueba, pero una bien difícil. Mándame una de esas que me cuesten, que me pongan a prueba la fe. ¿O sí? ¿Cierto que no? Uno se levanta esperando que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos ayude en el trabajo, que nos proteja en el trabajo, camino, en el trayecto, que Dios bendiga a nuestros hijos. Pero quizás nadie se levanta pensando, quiero levantarme para cargar una cruz. Quiero levantarme para tomar una responsabilidad y para que se ponga a prueba mi situación. Al contrario,
Él amaneció como cualquiera de nosotros hasta que se apareció en él un proceso de llevar una cruz. Simón no estaba buscando aquel día, no había orado para llevar una cruz, pero Dios sí lo estaba buscando a él. Mire, yo sé que a más de algunos le ha pasado, pero las veces que hemos tenido, que hemos querido irnos para afuera, para el mundo, hemos querido hacer nuestras cosas, ¿le ha pasado que siempre se encuentra con un cristiano? Imagínense que yo estaba en un día en el aeropuerto que tenía que viajar. Y ese viaje lo había hecho solo. Yo estaba leyendo un libro. Y de repente, estábamos haciendo las filas para embarcar. Y las dos personas que estaban atrás empezaban a hacer así a lo que yo estaba leyendo. Menos mal que estaba leyendo un libro cristiano. Imagínense si me leyendo otra cosa. No quiero decir otro libro, pero pues imagínate ustedes. Entonces, ¿qué? Y de repente empiezan a hablar ellos y empiezan a hablar en voz alta. Hasta que me tocan el hombro y me dicen, disculpa, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije, sí, yo soy cristiano. Oye, ¿qué libro estás leyendo? Interesante. Y me empiezan a meter conversa. Y conversamos harto rato. Y yo dije, soy una persona cualquiera. Nosotros somos pastores. Somos pastores que somos de México. Y me empiezan a entregar una palabra en la fila antes de entrar al aeropuerto. Y yo, así, espera un poquito. Pesqué el libro y lo que me estaban diciendo, le empecé a notar todo lo que me decían. En la fila del aeropuerto. Había otra vez, nos contaba un testimonio, que había una persona que se había ido al mundo y se había ido con ganas porque estaba enojado con el Señor. Y se fue a una fiesta, se fue a un carrete. Entonces se pusieron en un baile, así, se pusieron a todos a pasarlo bien, y conoció una chica. Y con esa chica quiso querer enganchar con ella, quiso llevárselo al oscurito, y de repente justo llegaron, como que él le insistió tanto que se la llevó para un lado, para una pieza. Y de repente dice, ya, aquí está, empezó a orar dándole gracias al Señor, todas esas cosas. Por este pan, no. Entonces comienza... Y de repente él dijo, ya, esta es la mía. Y cuando él se comenzó a acercar, la niña le dice, espérate un momento, quiero decirte algo. Y él pensando, ese puro rollo en la cabeza, y le dice, yo soy cristiana. Yo soy cristiana y yo me estoy guardando para mi momento. Y no se le comienza a hablar de Cristo en esa pieza, en el mismo carrete. Le quitó todas las ganas. Pero aunque quería escaparse, aunque quería irse afuera, él, ¿qué recibió? Se encontró con un cristiano ahí, una cristiana que lo terminó convirtiendo y ahora son pareja y están en la iglesia sirviendo al Señor. Pero se le apareció a alguien que le obligó a cargar una cruz cuando él no lo estaba buscando. Y así muchas veces nos va a pasar a nosotros que un ejemplo, yo hice Uber, me tocó gente cristiana Uber, de repente nos falta la persona que nos ve con cara de medio perdido, medio de egipcio y nos quiere convertir en la calle. Siempre hay un cristiano que nos va a querer mirar y nos va a entregar una palabra. No importa si usted se quiere arrancar, si usted quiere hacer cualquier cosa, pero Dios siempre va a provocar que las cosas se encaminen para que tú llegues a un momento en donde una cruz se presente delante de tu vida. ¿Están acá todavía? ¿A alguien le ha pasado algo así? Que está en el trabajo y se encuentra con un cristiano. Yo pensaba que antes cuando estaba en la universidad, yo decía, aquí no me ve nadie. Y uno se le comienza a relajar la lengua. Y comienza a hablar, comienza a hacer cosas. Y aparece uno, ¿y tú no soy cristiano? ¿Y tú no vas a la iglesia? Oye, si yo te vi otro día, te vi que estabas en la iglesia. El otro día estaba en el trabajo y me dice una persona con la que trabajaba, y me dice, oye, yo no sabía que tú eres pastor. Y yo así como, ¿y cómo supiste? Sí, porque te vi en TikTok. ¿Verdad? ¿Viste en TikTok? Sí, me dijo, sí, ahí te vi. También te vi en Canal 13. ¡Ay! Para lo que entendió, para lo que sabe por qué. Entonces viene y me dice, y yo no tenía idea. Porque siempre, mire, si ya lo que yo tengo temor del Señor es andar haciendo algo malo porque estoy seguro que va a haber alguien que me va a estar mirando. En la MCCI nos han conocido muchas personas, mucha gente, y de repente la calle me dice, hola, Pastor Jairo.
Y digo, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¡Ay, qué bueno verlo! Y después digo, Belén, ¿quién era? ¿Quién era esta hermano, esta hermana? ¿Sí? Así. Y a veces nos conoce y no sabemos quién está alrededor nuestro y nos está mirando. Entonces, por eso, pórtese bien, hermano. El Señor le manda gente hasta los carretes, hasta las fiestas le va a mandar personas para que estén ahí. ¿Se sintieron identificados algunos? Ahí levantó una mano con un yeso arriba, no sé por qué, pero... y ¿saben qué? Es impresionante. Pero a Dios no se le escapa ni una. Aunque nosotros queramos alejarnos, Dios se va a encargar de encaminar nuestras vidas para que alcancemos el propósito por el cual fuimos predestinados para esta tierra. Lo hemos predicado muchas veces. Usted no es cualquier persona, hermano. Usted fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Antes que usted naciese, Dios ya le tenía un nombre. Ya le tenía una asignación para este tiempo, para esta sociedad, para este entonces. Y que usted lleve un propósito divino del Señor para el día de hoy. Todos los que estamos acá, todos tenemos un propósito especial en el Señor. ¿Amén? ¿Están acá todavía, cierto? Entonces, por eso Dios se encarga y está buscando, pero desesperadamente, llamar tu atención. Está buscando desesperadamente llamar tu atención para que vuelvas a comprometerte con el Señor y cargues una cruz. Cargues su cruz del Evangelio que te va a hacer bien, que te va a restaurar, que te va a bendecir y que va a hacer cosas grandes sobre tu vida. Pero Él es el que se encarga, así que no tomes como casualidad ni como mala suerte siquiera que te encuentres con un cristiano en la calle cuando te quieras ir para afuera. Al contrario, siéntete un privilegiado porque el que te está buscando no es un hombre, no es un jefe para un trabajo, es el Señor que te está buscando para traer restauración para tu vida. Es el Señor buscando tu vida para que hacer que la bendición de Él te persiga y te alcance. No es el Señor, o sea, no es cualquier persona la que quiere buscarte y hablar a tu vida. Es el Señor mismo que te está buscando. ¿Se da cuenta de eso? ¿Puede entender la dimensión que es el Señor el que me busca? Es el Señor el que me está despertando en las noches para orar. Es el Señor que me está dando sueños para que yo pueda entender y pueda empezar a interceder y orar por situaciones. Es el Señor mismo el que se está presentando sobre tu vida para que tú puedas llevar a cabo el propósito por el cual fuiste llamado. No es la pastora, no somos los líderes, no es la líder de Casa de Pala que te está insistiendo, es el Señor que está buscando llamar tu atención para que lleves a cabo el propósito del Señor. Dígale al que está a su lado, Dios te está llamando. Está llamando tu atención. Está llamando tu atención. Qué tremendo es saber que el Señor es el que nos está llamando. Mire, uno de los evangelios habla también el libro de Marcos capítulo 15, 21. Y en este versículo, en el Marcos 15, 21, habla acerca también de Simón de Cirene, pero ahora le coloca una información mayor. Dice, y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, ¿que era quién? Padre de Alejandro y de Rufo. Momentito. ¿Qué tenía que ver Alejandro y Rufo en la historia? Porque de ellos tampoco no se habla más. Bueno, se dice que de Rufo sí, pero de los demás, ¿qué tenían que ver? O sea, para que tú conozcas a los hijos de alguien, es porque lo más probable es que haya tenido cercanía con aquellas personas. Entonces, lo que cuenta la historia es que Alejandro y Rufo pudieron haber sido misioneros después de este encuentro que tuvo su padre Simón con la cruz. Y luego más adelante en Romanos hace referencia acerca de Rufo, en donde el apóstol Pablo le dice, salúdame al hermano Rufo con mucha alegría. Salúdamelo a él. Entonces,
Y ahí luego dice el que venía del campo para que le llevase la cruz. Entonces, no era casualidad lo que Dios estaba haciendo. Quizá ellos no fueron discípulos de Jesús, no fueron sus apóstoles, sus 12, pero sí fueron personas en donde la bendición del Señor cayó sobre ellos, producto de un hombre que llevó la cruz de Cristo. Hablábamos recién de que el Señor, cuando se encarga de hacer las cosas, no se encarga solamente para bendecir tu vida, sino también está pensando en los tuyos. Está pensando en los Alejandros, en los Rufos, en tus hijos y en tus hijas, para que ellos también sean resultado de la bendición de tus decisiones que puedas tomar hoy en día. Mire, en Juan 15, 16, la Biblia de las Américas dice esta versión, dice así: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. ¿Quién lo escogió? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿El pastor, la pastora? ¿Quién lo escogió? El Señor. El Señor fue el que nos trajo y el que nos escogió. Mire, cuando yo una vez escuché esta palabra, yo me conmoví, porque yo dije: Señor, soy un privilegiado, porque yo no te elegí primero. Es más, yo me quería arrancar. Yo quería vivir mi vida. Yo quería vivir mi día a día. Yo quería vivir mis cosas como yo quería. Pero si hubiese sido por mi decisión propia, yo no habría venido acá. Es más, yo llegué a Visión de Cristo porque mi papá me dijo un día: oye, ¿sabes qué? Conocimos una iglesia que está aquí en Nonatocó, una iglesia pequeña, pero ¿sabes qué? Se ve bastante bien, se ve bastante bonita, así que nosotros pasamos por ahí y puedes ir. Y ellos me invitaron. Pasaron un par de semanas y yo dije: ya voy a intentar, a ver qué pasa. Voy a intentar, voy a ver qué hay por ahí. Oiga, si uno viene con otro ojo también cuando uno está afuera. Voy a ver si está mi doña. Y llegué a esta iglesia, me senté, mi papá me dijo: no, si el culto es a las 8 de la noche. Y era a las 7, hermano. Yo entré, abrí la puerta y todas las caras se giraban para verme entrar. Y me dicen: adelante, pase. Faltaba que el puro pastor me liberara ahí adelante del púlpito. Y más encima están, es que todos en los cultos, mire, en los conciertos todos se van adelante, pero en la iglesia todos se van atrás. Entonces yo me quedé sentar atrás y ninguna banca vacía. Me dieron adelante. En la segunda fila y atrás de la pastora Belén, me decía. Y me pusieron adelante. Y de ahí vino, yo me acuerdo que en ese entonces vino Cristian, me abrazó, me dijo: bienvenido a casa, en lo que necesites, ven acá, te invito a los jóvenes, te invito a mi casa, y ahí nunca más paré y hasta aquí. Te invito a mi casa, que conozca a mi hermana. Si siempre me miraron a mí cuando llegué, que iba a ser el... No, mentira, no, sí. Ya le voy a contar la historia después, más adelante, en otra predicación. O si no, me voy a desviar mucho. Pero resulta que llegué y yo dije: bueno, aquí me quedé. Y fui tan feliz hasta el día de hoy de participar en este lugar, porque hemos entendido que el estar en el Evangelio no es una carga, aunque pareciera que llevar una cruz sí lo es. Pero esa misma cruz que pareciera ser una carga o algo de incomodidad en mi vida, es la misma que me está recordando día a día que todas las cosas que yo he alcanzado hasta el día de hoy no son por méritos personales, no son por méritos míos. Esa cruz me recuerda cada día que cada bendición que yo le pido al Señor y Él me las da, son para dar mi vida en agradecimiento por todo lo que Él está haciendo en mi vida y lo que ha hecho. Esa cruz, cada vez que yo alcanzo un logro, me hace recordar ver mis manos nuevamente. Mírese sus manos. Sus manos no tienen hoyos. Sus manos no tienen orificios de clavos que lo atravesaron para estar colgado en esa cruz. Y en esas mismas manos usted podía haber estado crucificado. Pero hubo alguien que tomó su lugar para que usted esté hoy acá. Por lo tanto,
a veces, aunque pareciera ser que la cruz, cargar una cruz es incómodo, aunque pareciera muchas veces que estar con esta cruz nos hace más daño, al contrario, esa cruz es la que mayor bendición nos trae sobre nuestras vidas. ¿Qué significa una cruz? Una cruz no solamente es una señal de muerte y de resurrección posterior, ¿verdad? Una cruz también significa compromiso. Diga conmigo, compromiso. Es hacerte tuyo una verdad. Es hacerte tuyo o tuya el evangelio a tal punto que cualquier persona que te vea de lejos va a identificar que tú no eres cualquier persona. Tú eres un cristiano, y no un cristiano a media, un cristiano bien cristiano, porque sobre ti no cargas cualquier cosa, cargas una cruz, una tremenda cruz, pesada sobre tus lomos, sobre tus hombros. Entonces cada vez que caminas, la gente tiene que identificarte de que tú eres un hijo del Señor. Un cristiano sin cruz no es cristiano. Hay veces que queremos ser hijos de Dios, vivir las bendiciones del Evangelio sin cargar una cruz. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es con cruz al hombro. Y si echamos a andar un poco la mente, nuestra imaginación, Jesús, cuando agarró esa cruz y la intentó llevar, yo creo que más de alguna oportunidad tenía que haber abrazado esa cruz para sujetarse, para afirmarse de ella. Pudo haberse caído muchas veces, como mostraba la película. Y esa cruz tuvo que haber estado manchada con sangre. Esa misma cruz tuvo que haber sido manchada con la sangre de las heridas de Jesús, de su rostro, de su cuerpo, de su espalda, de las telas que estaban manchadas de sangre. Entonces, cuando a Simón le hicieron pasar para tomar la cruz y la cargó sobre sus hombros, no tomó una cruz limpia, tomó una cruz manchada con sangre. ¿Por qué es tan importante la sangre? Porque aunque tú te la hayas querido sacar y tú ya llegó el momento que tú dejaste la cruz en aquel lugar, tus ropas, tu cuerpo, quizás tu rostro, tus vestiduras, todo quedó manchado a tal punto que no podía decir no pasó nada. Todos podían identificar quién tú eras y qué estuviste haciendo, porque hubo manchas de sangre sobre tu cuerpo que ocasionaron algo tuvieron que provocar sobre tu vida. Yo imagino que después, cuando él volvió a casa, le estaba esperando la señora. ¿Qué te pasó? ¿Con quién te peleaste? ¿A quién le pegaste? ¿O te pegaron? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás con sangre? ¿Te asaltaron? ¿Te intentaron robar algo? No, amor mío. Cuéntame qué te pasó, me preocupa. Me hicieron llevar la cruz de alguien más. Me hicieron llevar la cruz de otra persona que yo no era. Pero algo pasó dentro de mi vida. Algo tan fuerte pasó dentro de mi vida que yo no puedo seguir siendo el mismo. Algo se provocó en mí. ¿Sabes qué? Yo venía del trabajo, venía pasando y se me apareció un cristiano. Se me apareció alguien, escuché un mensaje, escuché una palabra. Algo se transformó dentro de mí. ¿Sabes qué? No sé, algo pasó dentro mío, pero que yo no puedo contenerlo. No puedo contener la emoción, no puedo contener las lágrimas, no puedo contener. Algo tengo que hacer con esto. Simón de Cirene fue el único que tuvo la bendición, el privilegio de cargar la cruz de Jesús. Fue el único. Puede haberse hablado muy poco de él en la Biblia, pero lo que hizo fue tan trascendental hasta el día de hoy para decirnos a nosotros: esa cruz nos corresponde a nosotros llevarla en este día. Esa cruz nos corresponde a nosotros cargarla en este tiempo. Comprometernos a tal punto con el Señor que no sea solamente tomar un madero, sino que tomar un madero manchado para que aún la sangre de Cristo esté pegada tan a mi cuerpo, tan a mi piel, tan a mi ropa, que cada persona que lo pueda ver de lejos pueda saber: Felipe es un hombre cristiano, Benjamín es un hombre cristiano, no es cualquiera. Él no anda hablando cagüines, no anda hablando chisme. Hay algo especial con él, no sé qué me pasa, pero cuando me acerco a él, como que siento ganas de llorar, como que quiero desahogarme, como que quiero hablar con esta persona. Hay algo en él. Hay cruz,
Hay sangre de Cristo sobre tu vida. Cuando alguien se compromete con el Señor. Cada vez que nosotros tomamos una cruz, tomamos el compromiso del Señor para que podamos nosotros movernos y hacer las cosas a las cuales Él nos ha llamado a nosotros. Yo te puedo decir algo con toda certeza. Aunque la Biblia no lo haya mencionado como historia de lo que pasó con sus hijos, yo estoy seguro y estoy muy convencido de que la vida de Simón nunca más volvió a ser la misma. Nunca más volvió a ser la misma. Porque aquellos que tienen un encuentro con la cruz, aquellos que tienen un encuentro con la cruz de Cristo, nunca más vuelven a ser los mismos. Nunca más vuelven a ser las mismas. Algo en ti tiene que cambiar y tiene que transformar. Algo en ti tiene que acontecer para que comencemos a trabajar como nunca antes para el Señor. ¿Por qué? Porque tienes en ti la cruz sobre tus hombros y también sangre de Jesús que fue derramada por ti y que también tiene que estar sobre tus vestimentas, sobre ti. No menosprecies el valor de la sangre de Jesús que está en ese madero. No tomes en poco el valor que tiene la sangre de Jesús que fue derramada por ti. Y cuando tú entiendes este valor de esa sangre, tú con mayor razón le vas a decir: Señor, mi vida tiene que ser para agradarte. Mis días tienen que ser para bendecirte. No puedo seguir siendo el mismo. No puedo seguir actuando de la misma manera. No puedo venir acá a la iglesia porque sí, simplemente. Tiene que haber un encuentro sobrenatural con aquella cruz para que nuestras vidas nunca más vuelvan a ser las mismas. Hoy te tocó venir quizás por casualidad o quizás obligado. Por eso cuando las pastoras han dicho: aunque tengas que traer a tus hijos obligados, tráelos. Porque no sabes que aún siendo obligados, la cruz puede caer sobre ellos. Cuando no tengas fuerzas para venir, ven obligado. Oblígate a hacerlo. Cuando no sientas la fuerza, te sientas desanimado, oblígate a venir. Yo no puedo faltar, no me puedo dar por vencido. Le voy a ganar la batalla al enemigo, no me puedo quedar, yo voy a ir. Enfermo no, voy a venir igual, pero yo tengo que venir. Cuando tú te obligas a forzar, o tú te fuerzas a venir a la iglesia y vienes con la convicción de que no importa cómo estés, pero que Dios puede hacer algo por ti, prepárate porque un encuentro sobrenatural sobre tu vida se avecina. No sabes en qué momento la cruz va a caer sobre tu vida para traer una transformación sobrenatural. No importa si puedes decir: ¿sabes qué? Es que yo no entiendo esto, yo soy muy nuevo, quizás Dios no me escucha, no sé orar, no sé cómo hacerlo. Pero ven, comprométete con el Señor de todo el corazón. Comienza a orar como nunca antes. Comienza a buscar la palabra del Señor como nunca antes. Y vas a ver cómo el encuentro del Señor va a venir a pasos agigantados sobre tu vida. Y voy a ir terminando con esto. Quizás José tuvo que negarse a su propia razón, a su propia lógica, incluso a su propio orgullo, con tal de hacer suyo un hijo que no era sanguíneo de él directamente. Pero aún así, él decidió en su vida hacerse cargo del propósito de Dios. Cuando tú abrazas el llamado, cuando tú le dices que sí al llamado del Señor, lo que tú estás haciendo es abrazar el propósito de Dios sobre tu vida. Aún cuando te sea difícil, aún cuando no lo quieras, aún cuando te resulte demasiado complicado, abraza el llamado. Porque esto no se trata de nosotros, no se trata de ti, se trata de aquel que nos llamó a nosotros para ese propósito determinado. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer en el nuevo templo? ¿Qué vamos a hacer en la iglesia nueva? La profecía, ustedes la escucharon, que vamos a pasar de ser de 100 a 400. Vamos a tener un crecimiento, una multiplicación. Pero esa multiplicación no va a venir solo por los pastores. Va a venir por todos aquellos que quieran tomar el compromiso con el Señor de tomar la cruz y decir: yo no solamente me voy a hacer cargo con mi economía, con una ofrenda, con un pacto. Lo que yo voy a hacer es comprometerme con el Señor con mi espíritu.
Me voy a comprometer con todas mis fuerzas, con toda mi alma, para que el próximo domingo que estemos ahí, yo voy a ser el que llene esa silla en ese lugar. En ese templo nuevo, yo voy a ser el que va a trabajar para estacionar los autos de la gente nueva. ¿Aló? ¿Están acá? Yo voy a ser esa persona que va a estar en el kiosco atendiendo. Yo voy a ser la persona que va a estar como diácono en la puerta. Señor, dame la oportunidad de abrazar a alguien que lo necesita en la puerta. Pero yo no me quiero quedar como espectador. Yo no quiero celebrar las luces y los logros de otros. Yo quiero ser protagonista de los logros de Visión de Cristo. Y yo me voy a comprometer. Yo voy a tomar la cruz. Yo voy a consolidar. Yo voy a evangelizar. Yo voy a hacer algo nuevo para el Señor. Porque se ve muy lindo cuando tenemos que alcanzar cosas nuevas. Se ve muy hermoso cuando vemos el sacrificio de Jesús. ¡Ay, Jesús murió por mí! Gracias, Señor. No. Celebramos la resurrección de Cristo, pero también vamos a hacer que nuestra vida sea una celebración para Jesús, como agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. Por eso, amada iglesia, te quiero decir, toda conquista que se viene de aquí en adelante también depende de ti. También depende de cada uno de nosotros para hacer que esto acontezca. Para que la multiplicación llegue, dependemos de ti. Dependemos de ustedes. Para que podamos pagar los arriendos de ese lugar, dependemos de ustedes. Dependemos del esfuerzo de cada uno. Cuando mire, va a llegar gente. Yo estoy convencido que sí. Estoy convencido que va a llegar gente a la iglesia nueva. ¿Quién tiene su hombro listo para recibir a esa persona nueva? Yo pensé que alguien más iba a levantar la mano, pero ¿quién más va a recibirle con un abrazo a esa persona nueva? ¿Quién está dispuesto a decirle, Señor, aleluya? Mire, Señor, quizás yo no tengo la elocuencia, no sé tanto de la Biblia, me cuesta hasta orar. Pero Señor, úsame, Señor. Mire, Simón de Sirene capaz que ni siquiera pasó una escuela de líderes. Ni siquiera pasó una escuela de fundamento. No la alcanzó ni siquiera a saludar Simón. O Pedro ni siquiera alcanzó a saludar Pedro, ni Judas, nadie lo alcanzó a saludar. Nadie lo conocía, pero Jesús sí. Pero Jesús sí lo conocía y le dice, Jorge, este es el tiempo que tomes mi cruz. Este es el tiempo que tomes mi cruz. Ya no más de la orilla, no más de lejos, no más de mirar entre la multitud. Comprométete. Entra con tus dos pies al Evangelio. Ya no más como que un poquito allá y un poquito acá. Entra con tus dos pies al Evangelio. Entra con tus dos pies, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, a este río que estamos viéndose acá en este lugar. Y sé parte de lo que estamos viviendo sobrenatural en Visión de Cristo. Este es un llamado para todos los que están acá, los que están en transmisión. Y quiero invitarles, súbense a este río, súbanse a este mover del Espíritu Santo que va a hacer cosas sobrenaturales en este tiempo. Toma tu cruz, deja que la mancha de sangre de Jesús toque en tu cuerpo, toque en tu vestimenta, que todo el mundo sepa que eres un hijo del Señor, que todo el mundo sepa que eres un cristiano de veras. Que eres un cristiano que aunque tenga fallas lo sigues intentando, hasta ver el propósito de Dios cumplido sobre tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor y te invito a que te pongas en pie. Quiero decirte, amada iglesia, que todo aquel, hombre o mujer, que en este día decida por sobre cualquier excusa que pueda tener, tomar la cruz de Cristo y hacerse cargo del llamado, estas personas van a tener mayor bendición sobre su vida, pero no solamente sobre ellos, sino también sobre sus generaciones. Es que si usted pudiese comprender que la decisión que está tomando hoy en día también recae como bendición para sus generaciones, entonces yo con más razón voy a correr a abrazar la cruz. Voy a correr a abrazar al Señor, el propósito en el llamado en el que Él me llamó. Este es el tiempo crucial donde usted fue el llamado, levantado para Visión de Cristo, para trabajar, para moverse. Yo doy gracias a Dios por lo que se han levantado, por las casas de paz nuevas,
por los que están levantando en coordinaciones nuevas, los que están trabajando hasta en la cocina, por aquellos que están tomando esa cruz y están haciendo que el llamado lo sea todo para ellos. Yo le doy gracias al Señor por todo este equipo. Mire, como nunca antes habíamos tenido un equipo tan grande como lo que estamos actualmente. La gran mayoría de ustedes está en algo. Está en un trabajo, en diaconado, está sirviendo en el audio, en la música. A mí me encantó ver la red de hombres, que teníamos banda de puros hombres. Discúlpame. Porque sí hemos reconocido que Dios está haciendo cosas grandes en la iglesia. A veces, Señor, oramos para que el hombre se levante y estar creciendo, multiplicándose. No es levantarse. Usted supiera lo que está levantando en la madrugada, también orar por ustedes. Porque ya está levantando y vamos a levantar y manifestarnos cada vez más en el Señor. Pero es maravilloso porque cuando vayamos a ese lugar vamos a ir todos con un corazón de servicio. Todos con un corazón para servir al Señor, para servir a la gente, para recibirle con un abrazo, para recibirle con muchas ganas y también para comprometernos con el Señor. Señor, úsame para abrir una casa de paz nueva. Úsame para abrir y para evangelizar. Úsame para consolidar, para traer gente al Evangelio. Úsame, Señor. Amén.